de las Perlas del Mar, soy Alex Flores y aquí les tengo una conversación con una gran abogada desde la Ciudad de México, Marta Tagle. Ella nos va a dar su comentario con referente a lo que ha estado pasando con la despenalización del aborto y bueno, también nos va a dar su opinión sobre lo que está pasando con el feminicidio en México. Quédense con nosotros y nosotras para que disfruten esta charla con Marta Tagle. En México, en el Distrito Federal, que es la capital del país, hace 3 años se aprobó la interrupción legal del embarazo, es decir, se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación de todos sus causales en el Distrito Federal. Y eso generó una oleada de personas conservadoras en contra del derecho a decidir. Llevaron el asunto a la Suprema Corte de Justicia, quien un año después se pronunció a favor de la legalidad de las reformas, con lo que las reformas en la ciudad capital de México fueron posibles y a partir de ese momento la interrupción legal del embarazo es una realidad en el Distrito Federal. Pero no se quedaron contentos con ello los conservadores en nuestro país y empezaron una serie de reformas en todo el interior. Debemos decir que en México, en cada uno de los estados se cuentan con constituciones locales porque los estados son soberanos y en esas constituciones locales promovieron reformas para establecer el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con lo que sin duda están penalizando todas las formas de aborto, ¿no?, incluyendo las que tienen que estar relacionadas con aborto por casos de violación o aborto por malformaciones congénitas. Y esto derivó a que en 17 estados de nuestro país se llevan a cabo estas reformas, no importando toda la movilización social que las mujeres hemos hecho y la presión que hicimos para que se detuvieran esas reformas. Seguimos trabajando en ese tema y el caso más evidente fue Guanajuato, porque las consecuencias directas de estas reformas, que las venían como reformas para proteger la vida, en realidad lo que tienen detrás es estar en contra de los derechos de las mujeres a las cuales han sido encarceladas en el país. Desafortunadamente no tenemos una cifra exacta de cuántas mujeres hay encarceladas, pero en Guanajuato, gracias al activismo de organizaciones como Las Libres, tuvimos la posibilidad de darle seguimiento al caso de 7 mujeres que fueron encarceladas y a las cuales se les imputaron otro delito que no era aborto, sino que se les imputó un delito que se llama homicidio en grado de parentesco, es decir, que habían matado aparentemente a niños ya nacidos y por eso se le estaban dando penas de cárcel desde hasta 35 años. Afortunadamente hubo un activismo muy importante, hubo la posibilidad de llevar esto incluso al Congreso de la Unión y lograr liberar a estas mujeres, que déjame decirte además que no quedaron libres sin culpa, no se les exoneró, en realidad se reducieron las penas y por eso pudieron salir. O sea, salieron con delitos por los cuales tuvieron que pagar, muchas de ellas ya llevaban varios años en la cárcel y desafortunadamente es una realidad que no solamente priva en Guanajuato, sino en varias partes más de nuestro país. Y vuelvo a insistir, son situaciones en las que toman a las mujeres en situaciones completamente vulnerables, porque las mujeres que ya tomaron esta decisión de interrumpir el embarazo lo van a hacer en cualquier condición. Y las leyes lo que hacen es que se genere, que sea cada vez en condiciones más insalubres, porque pues tienen que ser fuera de la ley. Y sin duda hay medicuchos y gente que lucra con este tipo de necesidades de las mujeres, lo que hace que las mujeres se practiquen una interrupción del embarazo en condiciones pues muy desfavorables para ellas, lo que por un lado pueden poner en riesgo la vida de las mujeres y si no ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo su libertad. Ante esa condición nos encontramos en nuestro país, en varias entidades de este país. En la píldora de emergencia hay toda una norma oficial mexicana para el uso de la píldora de emergencia y de manera particular es importante resaltar en el caso de Baja California, que fue muy conocido el caso de la niña Paulina, que fue violada y a la cual le fue negada el derecho a interrumpir su embarazo, porque es importante también reconocer que en todos los estados de la República Mexicana la causal por interrupción del embarazo por violación está permitida. Sin embargo, no hay procedimientos que permitan a una mujer que ha sido violada el que puede interrumpir su embarazo. Esta niña que fue violada en Baja California, Paulina, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien puso en un juicio al Estado mexicano.
el Estado mexicano llegó a una resolución amistosa con la Corte Interamericana y a lo que se obligó y comprometió fue a impulsar una norma de salud que estableciera el procedimiento para efectivamente cómo iba en el ámbito de la salud atender a las mujeres que habían sido violadas y en el caso que quedaran embarazadas cómo se iba a proceder, y de manera inmediata pues era dotarles de la píldora de emergencia. Sin embargo, ha sido también toda una batalla en nuestro país porque buscaron en esa norma, que es la norma 046 de salud en México, buscaron también meter una visión conservadora, dejando a salvo antes que nada los derechos de los objetores de conciencia, es decir, de aquellos médicos y prestadores de servicio de salud, quienes por cuestiones de conciencia se opusieran a realizar una interrupción del embarazo, lo que pues tuvimos también que batallar para que se pusiera por delante los derechos de una mujer que en caso de violación tiene para interrumpir un embarazo y pues sobre todo de entrada contar con la píldora de emergencia que sea proporcionada de manera correcta y adecuada por las instancias de salud para que pues se pueda evitar después una interrupción del embarazo. Pero déjame decirte que en el caso particular de la píldora de emergencia y el dispositivo intrauterino, los conservadores en nuestro país y todas las organizaciones pro vida han querido o han pretendido decir que este tipo de anticonceptivos como la píldora de emergencia o el dispositivo intrauterino son de carácter abortivo y que por lo tanto también estarían penalizados con este tipo de reformas. Este tipo de reformas que se han dado en 17 estados de nuestro país atentan sí contra la interrupción legal del embarazo, o sea, lo penalizan a las mujeres que practican un aborto, pero también están contra mecanismos como la píldora de emergencia, el dispositivo intrauterino, y también hay que considerar que estarían penalizando todas las investigaciones científicas que se hacen en células madres o precisamente en óvulos fecundados, que son los huevos cigotos, que estarían también siendo penalizados la investigación y el avance científico sobre este tipo de células madre que se está dando pues en todo el mundo. Bueno, Marta, también aquí nosotros nos preguntamos que hay tantos debates referente al derecho a decidir y a la protección de la vida desde la concepción, cuando en México han habido 50,000 ciudadanos asesinados y por un lado protegen a aparentemente un ser humano que todavía no tiene cerebro, que no tiene ni siquiera se ha desarrollado mentalmente o que sienta, y por otro lado hay una guerra en contra del narcotráfico donde no se protege al ciudadano. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sin duda es una doble moral. Efectivamente están con el pretexto de salvaguardar la vida de un ser no nacido, impulsando este tipo de reformas, pero lo que está de trasfondo es querer seguir controlando la conciencia y voluntad de las mujeres. Es este tipo de pensamientos pues del medioevo, porque así podemos considerarlo, siguen creyendo que las mujeres no somos capaces de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre lo que queremos hacer y quieren seguirlo controlando. Y efectivamente lo que tú mencionas es una muestra de esa doble moral, porque por una parte levantan el discurso de la protección de la vida, pero por la otra parte están promoviendo la lucha contra el narcotráfico, que como tal nadie tendría objeciones, sino es una lucha con poca inteligencia, una lucha, una guerra tal cual que ha costado la vida de miles de personas en nuestro país y que lo hacen de por medio sin tener ningún respeto a los derechos humanos de esas personas que sin ser juzgadas si son o no son delincuentes están siendo asesinadas por el ejército o en luchas cruzadas en el narcotráfico. Entonces es sin duda un doble discurso, es sin duda un asunto que realmente no les interesa la vida, sino que está por medio el control particularmente de las mujeres. El problema del feminicidio no solamente era en Ciudad Juárez, sino que afectaba a todo nuestro país y particularmente en varios estados centrales de nuestro país, es decir, donde hay incluso una cantidad poblacional muy importante como es el Estado de México, donde se concentra por la mayor parte de la población en nuestro país. Y hasta la fecha ha habido todo pues un desinterés de parte de los gobiernos por atender realmente este problema. Déjame decirte que desde del diagnóstico de lo que implicaban los feminicidios en nuestro país y además
consideraban todos los tipos de violencia que afectan a la mujer, no solamente en el ámbito familiar, sino también afuera, y no solamente una violencia tal cual física, sino también considerando violencia de género aquellas otras que afectaban emocional y económicamente a las mujeres. Creo que a partir de la ola de violencia generalizada que existe en nuestro país, y de la cual ya hablábamos, que ha costado 50,000 muertes, hay pues todavía una mayor o menor, perdón, interés por el asunto de los feminicidios de las mujeres. Es decir, este tema de las mujeres que además están siendo ahora violentadas, no solamente por esas estructuras que tenían precios hacia las mujeres, como en el caso de Ciudad Juárez, que cualquier hombre podía estar asesinando a una mujer. Creo que a esto hay que sumarle el tema de la militarización en varias partes de nuestro país. Vemos que justamente en esta estrategia contra el narcotráfico ha implicado una militarización muy importante de personas que están entrenadas para otra cosa que no es para dar seguridad a las personas. O sea, los soldados, los militares en todo el mundo están capacitados para situaciones de guerra, no para la protección de las personas ni para la seguridad de las personas. Y en ese sentido, quienes han sido más afectadas por esta militarización en el país, sin duda están siendo las mujeres, y los índices de feminicidio sin duda han aumentado, pero quedan ocultos tras la ola de muertes generalizada que se está desarrollando en nuestro país y que pues son vistas ahora solamente como daños colaterales de esta guerra. Es decir, creo que todos como sociedad, independiente del país en el que nos encontremos, tenemos responsabilidad directa para atender y atajar el asunto de la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, creo que los gobiernos deberían estarse coordinando también, no solamente para ver asuntos que le competen o aparentemente directamente les competen, como son asuntos de la economía o la seguridad en las fronteras, sino de manera particular ver este tema de la violencia de género y cómo está afectando a las mujeres en los diferentes países. En ese sentido, cada uno de los gobiernos tiene una responsabilidad específica en atender y atacar la violencia de género desde las varias vertientes, desde la prevención. Los gobiernos están haciendo poco en una política integral que pueda realmente atender a las víctimas de violencia como eso, como víctimas de violencia. Y la parte, creo que es el nudo gordiano de esto, que es lo que menos se ha trabajado, es el tema sin duda de la sanción a la violencia de género. En la medida en la que no avancemos en realmente considerar a la violencia de género en sus diferentes vertientes como un delito y que esto sea sancionado y que realmente empiece a generarse una conciencia en nuestra cultura de que tenemos que tener un respeto y una igualdad hacia las mujeres, muy poco vamos a hacer. Entonces son estas tres vertientes las que los gobiernos deberían de tener también en sus agendas comunes.